Vamos a proseguir ahora con el desarrollo de la segunda parte del modelo de AC, que describe el funcionamiento de nuestro diodo o nuestra unión PN. Recordemos que cuando hablábamos de la unión PN, de lo que sería la condición de equilibrio de la misma, habíamos dicho que si teníamos dos conductores, ¿okay? Perdón, dos trozas de semiconductor unidas, P y N, ¿recuerdan? Y los conectábamos de manera que la tensión aplicada al mismo era igual a cero. Se producía una zona de vaciamiento, ¿okay? Debido al equilibrio que debe producirse electrostático en el centro de mi unión PN para contrarrestar el efecto de los gradientes de portadores a ambos lados de la unión que producían una corriente de difusión. Debía por lo tanto producirse un vaciamiento que liberara los iones de los átomos dopantes a ambos lados de la unión para producir un campo eléctrico que generara una corriente de arrastre que contrarrestara la corriente de difusión y por lo tanto se llegara a la condición de equilibrio total, ¿verdad? Que nos decía que la corriente total neta de mi diodo, okay, en esta condición era igual a cero. Y estuvimos hablando un poquito de cómo en realidad cuando llegamos a esta condición podemos ver esto como una especie de capacitor. Pues ni más ni menos tenemos un par de conductores, no muy buenos, pero conductores a ambos lados, donde podemos suponer que el campo eléctrico o la caída de tensión en ambos es prácticamente cero, y un aislante en medio de esos dos conductores. Derivamos, por lo tanto, una expresión para el ancho de esta zona, ¿okay?, de vaciamiento, y luego yo les pedí en la guía que hicieran la derivación de la capacitancia equivalente que aparecía ahí. Bueno, aquí vamos a hacerlo rápidamente, de nuevo, por aquello, para los que no han hecho ese trabajo todavía, de qué es lo que sucede en este caso, cómo se deriva esta capacitancia en inversa. Bueno, recordemos que mientras estemos en equilibrio, yo puedo suponer, o tengo que suponer por las condiciones de neutralidad de carga, que la carga acumulada a ambos lados de la unión PN, la densidad de carga tiene que ser equivalente y la misma, solo que de signo contrario. Y de hecho habíamos hecho, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Un diagrama de densidad de carga ρ en función de x, que me decía que la carga acumulada a ambos lados de mi unión, ¿okay?, era equivalente, ¿verdad? Por un lado teníamos por acá la concentración de carga que teníamos en el lado n de mi material, y por otro lado teníamos por acá la concentración de carga que teníamos en el lado P de mi material, de mi unión PN. Y teníamos acá dos máximos, ¿okay?, que me decían, ¿verdad?, que este máximo era igual a Q ND y este otro eje de acá, ¿verdad?, cortaba en el eje menos Q NA. Y dijimos que por neutralidad de carga estas dos áreas tienen que ser exactamente las mismas. ¿Okay? Entonces de ahí yo podía derivar una expresión que me decía cuánto medía toda esta zona, cuál era el largo de esta zona, y eso lo habíamos llamado x sub 0. Toda esta zona tiene un determinado valor que le habíamos dado el nombre de x sub 0, era el largo total de mi unión, de mi región de vaciamiento. Bueno, por lo tanto yo puedo conocer la carga a lo largo de toda la región y esa carga total me tiene que dar cero, por lo que estábamos hablando de neutralidad de carga. Bueno, ¿qué pasa en un lado? Si hablamos, por ejemplo, del lado P, yo sé que mi carga total va a ser igual a lo que tenemos acá de densidad de carga, esto de acá ρ, ¿okay?, multiplicado por el largo de mi material, ¿okay? Eso me va a dar entonces esta densidad de carga total, y si la multiplicara por el área del dispositivo, bueno, yo tendría la carga como tal de ese lado. Y por lo tanto, lo único que tengo que hacer es encontrar cuánto vale este término. Bueno, nosotros ya encontramos cuánto vale este término para equilibrio y podemos simplemente modificarlo
el valor de entrada para esta función, saber digamos, el largo de esta región de vaciamiento en función de la tensión aplicada. Y esa fue una de las derivaciones que hicimos en secciones pasadas. Y con eso yo puedo obtener entonces una expresión total para la densidad de carga a la izquierda de mi unión PN. Y lo mismo sería para el otro lado por relaciones de neutralidad de carga, solo que con signo contrario. Ahora vamos a definir entonces, utilizando la ley fundamental del condensador, cuánto sería la capacitancia del mismo en función del cambio de carga que tengo respecto al cambio de voltaje que tenga aplicado. O sea, lo que voy a determinar es una capacitancia en CA para esta unión. ¿Ok? PN. Noten que yo voy a hacer la derivación a un lado del capacitor, la podría hacer al otro lado del capacitor, es equivalente. O sea, esta capacitancia debería ser equivalente a menos Q, a menos la derivada de Qn de Vd. Y debería obtener lo mismo. ¿Okay? Exactamente. Debido a lo que conocemos, ¿verdad? Como las relaciones de neutralidad de carga. Ok. Bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es tomar esta expresión y derivarla. Eso es relativamente sencillo. Es cálculo básico. Es la derivada de una función raíz cuadrática. Ok, entonces hay que derivar en función de v de esta expresión. Y este es, después de hacer toda la derivación, el resultado final que tenemos para esa capacitancia de vaciamiento. Normalmente todos estos parámetros que tenemos acá son función del material con que está construido. Así que por lo tanto simplemente la capacitancia de vaciamiento generalmente se resume en esta expresión donde el CJ sub 0 es este término de acá, que lo metemos en una sola constante. A la hora de la verdad, en realidad este CJ sub 0 es medido, no es calculado, y se obtiene a partir de la fabricación de bastantes dispositivos. Y a veces entonces la ecuación se ajusta de esta manera con un parámetro a la m, que en la expresión teórica tenemos a la 1 medio, pero que en realidad a la hora de mediciones es un parámetro que debe ajustarse, ¿okay? En función de lo que se obtiene con medición. Y esta sería la forma que tenemos de la capacitancia de vaciamiento conforme Vd va variando, ¿okay? Hacia la izquierda, o sea, conforme Vd es negativo. Es una función raíz cuadrática, donde tenemos un máximo de capacitancia justo en el punto donde Vd y Vb, o mejor dicho, justo en el punto donde Vd es igual a 0. Que sería el máximo capacitivo que tenemos, es decir, en la condición de equilibrio. Aquí podemos ver una breve interpretación de este proceso. Simplemente lo que estamos viendo es calculando este pequeño delta de carga que tenemos a ambos lados por medio de la derivada. O sea, por ejemplo, tenemos una condición inicial, varía Vd, crece la zona de vaciamiento, y se produce por lo tanto un delta XP con un respectivo delta Q, que es el que me define mi capacitancia de vaciamiento. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Okay? Aquí tenemos el ejemplo 14 del libro de Pedro Julián. Tenemos que calcular la capacidad de vaciamiento para una juntura que ya se evaluó, considerando que tenemos una unión PN de 10 micrómetros por 10 micrómetros, con una tensión aplicada de menos 5 voltios. Bueno, si utilizamos la fórmula que se utilizó para encontrar este valor de XP sub 0 en el ejercicio que vimos en clase, podemos simplemente encontrar entonces cuál sería el CJ sub 0 para esta condición de equilibrio. ¿Ok? Y podemos, por lo tanto, calcular luego la capacitancia de juntura. Aquí hay un errorcito, esto no es sub 0, entonces ya sería CJ, ¿ok?
donde vamos a incorporar CJ sub 0, que encontramos en esta expresión, multiplicando por el parámetro, o el efecto o modulación que produce en la capacitancia la tensión aplicada. Y esto me produce una capacitancia de juntura o de unión igual a 3,66 nanofaradios sobre centímetro cuadrado, que multiplicada por el área de la unión PN me da la capacitancia equivalente de vaciamiento que tengo en esta juntura PN. Vamos a seguir en el siguiente video con la derivación de otra capacitancia que es menos intuitiva que esta que acabamos de analizar.